El episodio de hoy es ¿por qué las mujeres utilizan a los hombres? Este título es algo que venía pensando hace tiempo y lo compartí con una amiga en la mañana. Le dije, oye, mira este tema, ¿por qué las mujeres utilizan o se aprovechan de los hombres? Y ella me dijo, calla mierda, es al revés, son los hombres los que se aprovechan de la mujer. Y le dije también, pero creo que la cosa va de los dos lados. Y normalmente los hombres somos más simples, así que nosotros buscamos a las mujeres por ciertos motivos. Suele ser por sexo, otros porque buscan una mamá de reemplazo, alguien que los cuide. Otros, ya cuando llegas a cierta edad, estás buscando una hembra reproductora, alguien con quien tener crías y que tenga una buena genética y un buen cerebro para la cría que va a llegar. Pero en el caso de las mujeres, los motivos por los cuales buscan a hombres son variados. ¿Y por qué es importante mencionar esto? Porque es bueno que tú sepas qué es lo que la otra persona está buscando en ti para saber si tú lo tienes, lo puedes ofrecer y qué tanto tienes de ese recurso. Van a haber etapas en tu vida donde te va a convenir dar tiempo, otras en las cuales te va a convenir dar apoyo emocional, otras dinero. Y dependiendo en qué momento te encuentras, tú tienes que ver qué recurso tú tienes atrae a qué persona y así vas a poder maximizar no solamente tu vida sexual, sino también reducir tus costos de sexo. Antes de seguir, quiero dejar en claro que no todo es negociación en esta vida. Algunos dicen, no, todo lo ves negocio. No, no, hay personas, creo que todos tenemos una amiga que realmente es amiga y cuando estamos nosotros con ella no estamos pensando en cogerla. Pero creo que uno debe de tener claras las cosas. Si tú tienes una amiga y no la ves para sexo, ok, pero si la estás viendo para sexo o como pareja, tienes que saber cuánto estás invirtiendo en esta persona y qué retorno vas a recuperar. Aparte, creo que esto también les va a ayudar a muchas personas a conocerse mejor, porque a veces creemos que lo tenemos todo, pero no es así. Uno tiene que ser, en inglés le dicen self-aware, es como que conocerse a sí mismo, saber qué es lo que tienes. Y antes de iniciar, quiero agradecer a mi auspiciador, como siempre, a mí mismo, josebalta.com. Si buscan ganar masa muscular o quemar grasa, pueden ir a mi página web donde encuentran todos los suplementos, aminoácidos, proteínas, quemadores y otros productos para mejorar esos cuerpos decadentes y para quemar esas lonjas del amor que les han quedado desde Año Nuevo y Navidad. Incluye lo que es mi asesoría en dietas y entrenamiento, así que ya no tienen que gastar en trainer y en nutricionista. Y para la gente del extranjero, un único pago de $100 y les hago seguimiento hasta que puedan tener un cuerpo decente nuevamente. Así que, sin más preámbulos, iniciamos, pero quiero revisar también los comentarios de ustedes y que compartan con la comunidad cuáles son los motivos por los cuales ustedes creen que las mujeres se aprovechan o utilizan a los hombres. Es curioso porque yo había hecho una pequeña lista de los motivos y hablando con mi compañera en la mañana me soltó una lista mucho más larga. Y yo dije, ok, la vaina está intensa. Pero voy a empezar con los más comunes que he encontrado en mi caso y unos que otros que ella me compartió. El primero que he visto es que las chicas a veces utilizan al hombre como seguridad, o sea, como si fuera un perrito de seguridad. Las necesidades de la mujer son diferentes en varios sentidos. Tú puedes estar caminando de noche en un barrio no tan picante, normal, y estás tranquilo, pero una mujer no, porque siente que está en peligro. Algunos dicen, no, una mujer debería de ser capaz de salir en minifalda a la mitad de la noche, y yo no estoy en contra de eso, yo creo que puede hacerlo, pero creo que también está corriendo peligro. Entonces, tenemos que ser sensatos, esa es la palabra. O sea, uno no dice que la mujer no pueda caminar sola de noche, pero que está en peligro y ellas lo saben y por eso muchas veces lo que ellas hacen es prefieren tener algún amigo que las acompañe y así se sienten más seguras. Todas las mujeres no, algunas lo hacen y es bueno que tú lo sepas. Si tu amiga te llama siempre para que la acompañes a ir a comprar al centro de Lima o a zonas que a veces son picantes, y tú estás pensando, oye, realmente me quiere. Ahora vas a pensar, oh, puede ser que solamente me ve como seguridad. Y no está mal. No está mal que te vea como seguridad si es que tú estás recibiendo algo a cambio. Y también la pregunta es, ¿qué tanto estás arriesgando tú? Porque si te está llevando a un lugar que, bueno, que es jodido, pero no tanto, ok, puedes arriesgar. Pero si te está llevando a un lugar donde puede ser que tú salgas dañado, ok, ahora tu riesgo es mayor y tienes que calcular eso en tu ecuación sexual. Así que
Ese es el primer punto, yo creo que es el tema de seguridad. El siguiente, es de mi favorito, es transporte. ¿Qué sucede? Por lo general el hombre es el que se obsesiona más con el tema del auto. Las nuevas generaciones no tanto, porque ya ellos crecieron con el tema de las aplicaciones de Uber, de... ¿Cuál es la otra? Beats, ¿no? Entonces es más fácil ahora, es más conveniente utilizar el taxi que el auto, sobre todo para los fines de semana. Pero igual muchas chicas no quieren gastar en taxi, así que prefieren utilizar al amigo que tiene carro para el tema de transporte. Y sobre todo ahora en verano quieren irse al sur. Y un taxi hasta el sur, ida y vuelta, te sale bien caro. Te puede salir más de 100 soles o 150 soles. Y, y para eso quieren el chico que tiene carro. Entonces, otra vez, ¿no? Si tú tienes carro y sobre todo puedes comparar tu vida antes y después del carro. Si después del carro de la nada empezaron a salir muchas más amigas, ok, puede ser que te están utilizando por tu carro. Entonces, ok, de repente ese es el motivo, es lo que ella busca. Si lo comparamos con el punto anterior, con el punto de la seguridad, ¿es malo de que tú seas el taxista de ella? Yo creo que no, dependiendo cuánto tiempo y cuánta gasolina vas a gastar. Una cosa es que ella te pida que la jales, o de repente que estás yendo a un punto y que en el camino la jales, ok, puede ser, pero otra cosa es que te pida de que hagas el delivery de todos sus productos como un favor. Entonces ahí ya te está agarrando de huevón. Siempre, ¿no? Calculando el costo-beneficio de lo que estás haciendo. El siguiente, pero antes de continuar, quiero recordarles que todos estos podcasts los encuentran en Google Podcast y Spotify con mi nombre, José Balta. Subo temas de estilo de vida, temas de negocios, finanzas personales, ejercicios y temas maritales también como este, porque creo que al final involucran lo que es el estilo de vida. Siguiente punto es el estatus. El tema del estatus. ¿Qué significa esto? Ok, vamos a organizarlo. Ok, vamos a hacer así. El estatus, o sea, normalmente, al igual que los hombres, a veces buscan chicas para tener solamente sexo y otras chicas para formalizar una relación, las mujeres también hacen algo similar. Buscan un chico para divertirse, otro para chatear y otro para presumir con la familia. Y a veces otro como sponsor. Y ahí viene el tema. El que es para presumir con la familia, por lo general buscan un chico que tenga sus estudios, que tenga un buen trabajo, un buen apellido. Depende de la sociedad donde tú estés, va a haber diferentes variables que hacen el estatus. Ellas quieren mostrar a su familia y en sus redes sociales y en sus amistades a un hombre que aparentemente sea de valor, porque eso le va a dar valor a ella también. Si tú, por ejemplo, eso me pasaba antes. A mí antes, apenas salía con una chica, lo primero que hacía esa chica era presentarme con su familia. Ahora nunca me presentan con su familia, pero es mejor así. O sea, tú tienes que ver para qué te están utilizando. Si apenas conoces a una chica, ella te lleva con su familia, quiere decir de que tú le estás dando estatus a ella. Y por eso ella está orgullosa de presentarte con su gente. Lo cual es bueno que te presente con su gente. Si quieres revisar el riesgo, ya que en cada punto reviso el riesgo, la pregunta es ¿qué estatus tiene ella? Porque yo recuerdo hace un tiempo que estaba saliendo con no voy a decir su profesión, pero era una chica que también era coquera. Cuando me presentó a su mamá un poco más llora al momento de abrazarme. ¿Por qué? Porque yo era el primer enamorado de ella que no se jalaba líneas y no fumaba marihuana. Entonces ahí te das cuenta, pero ¿qué sucedió? Si tú sales con una chica que tiene mala reputación y ella quiere utilizar tu estatus para subir su estatus de ella, lo más probable es que te va a bajar el tuyo también. Entonces, tú tienes que ver eso. ¿Estás proyectando una relación a largo plazo o solamente quieres sana matraca? Antes de seguir, quiero analizar este tema también. No creo que, o sea, yo creo que hay que ser claro cuando uno está haciendo estos cálculos de costo-beneficio y no puedes estar enamorado de la persona. Si ya estás enamorado, todo lo que te estoy diciendo es por las huevas, porque siempre vas a maximizar el resultado por más que ella no te esté ofreciendo prácticamente nada. Va a haber veces y lo he mencionado acá, he visto trainers que entrenan a la chica solamente por la esperanza de que la chica le va a hacer caso alguna vez. Otros que sí se cobran bien ese servicio. Y otros que abusan ya, que se lo cobran pero con creces.
tienes tú que ser lo más consciente al momento de analizar tus costos. Pasamos al siguiente, es soporte emocional. Acá va para los chicos que me preguntan, ¿por qué siempre chatea conmigo, pero cuando le digo para salir, deja de escribirme? Porque algunas chicas necesitan lo que es, quieren sentirse acompañadas siempre o quieren sentirse el centro de atención. Y para eso le escriben a varios chicos para sentir de que los chicos le están escribiendo, pero ellas no quieren salir con ellos, solamente los necesitan como esa gente que necesita seguidores y fans y hace todo lo que sea por atraer a los fans y algo así. Es una mierda como esas. Entonces, no está mal nuevamente, pero acá viene el tema que hablamos al inicio, es en qué momento de tu vida te encuentras. Si tú estás en un momento en que estás en el colegio o primeros años de la universidad, igual no te recomiendo gastar tu tiempo en esta estupidez, pero tienes más tiempo al menos. Pero si ya eres una persona mayor, no tienes tiempo. Y sobre todo si estás casado, no puedes estar dando soporte emocional a otra persona. Tienes que ver qué recursos tú tienes y cuál puedes compartir. Y los últimos dos es el sponsor. El sponsor está claro, ¿no? Es un tema monetario. O sea, tienes plata, la chica te ve, ok, cada vez que quiera comprar algo, salgo con este tipo y él me lo va a comprar. Y el otro es el tema del empleado. Este último me gusta porque o sea, a veces las chicas necesitan algo, están empezando su propio negocio o su emprendimiento y necesitan algo y tú lo tienes y ellas quieren utilizarte para eso. Si te van a pagar de una buena manera, yo creo que es aceptable. El viernes pasado, por ejemplo, una chica me negoció una asesoría en dieta a cambio de sexo. Y yo dije, puta, ofertón. Entonces ya tuvimos nuestras relaciones sexuales prematrimoniales y luego de eso le ayudé con su plan. Y me dijo, ¿puedo venir el próximo mes para renovar el plan? Y yo dije, puta, ofertón. Entonces, eso está bien porque es un intercambio. El tema está cuando te empieza a pedir favores así sean de tu profesión, pero que te están quitando el tiempo de otros clientes y no son retribuidos. He visto muchos amigos que son diseñadores de página web, amigos que son fotógrafos, editores de video, abogados. He visto un culo de amigos que tienen su profesión, las chicas le piden ayuda con temas, una preguntita, una consultita, y después no hay pago de vuelta. Sean conscientes de eso, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema? Ok, a todo esto, ¿no? Porque por ahí alguien debe estar. A veces siento que presiento las preguntas antes de que lleguen acá a la parte de los comentarios. Pero, ¿cuál es el problema de no analizar cuánto estás invirtiendo en una mujer? El problema está en que tus recursos son limitados. Entonces, lo que tú inviertes en una chica es lo que dejas de invertir en otra. Y como les digo siempre, ¿tú en quién vas a invertir? En la persona que le gustas. No tiene sentido que inviertas en la persona que no le gustas porque lo más probable es que al final te diga gracias amigo. Así que tienes que maximizar tu tiempo, tu dinero, tus energías y con eso vas a tener sana matraca o una relación, dependiendo de qué es lo que buscas. Ahora les cuento una historia de amor. Un amigo el día de ayer se fue a Colombia. Ahorró dinero por 6 meses. Gastó todo el dinero en su ticket de avión a Colombia de ida y vuelta. Se fue a Bogotá y de Bogotá se tomó un bus a Cali que demoró como 13 horas más o menos, algo así me contó. Entonces pueden ver, ¿no? Vuelo a Bogotá, 13 horas de pasaje a Cali para visitar a su enamorada porque era el cumpleaños de su novia. Y eso es amor, por ejemplo. Eso es amor. Cuando hay amor, ya esta vaina que les estoy diciendo de que no, tú me das esto y yo te doy esto, no aplica porque es amor. Estás moviéndote por lo que sientes, no por las consecuencias que van a darse. Y no creo que eso sea mal. Yo creo que el amor es importante en la vida de todos, pero creo que no abusen del amor tampoco, ¿no? O sea, me explico, ¿no? O sea, un equilibrio, porque uno necesita emociones también. Una vida sin amor a veces es un poco gris, un poco oscura. Y una vida con mucho amor te sacas la mierda porque pierdes la noción de lo que realmente está pasando. Así que encontrar tu balance es fácil decirlo, es difícil conseguirlo, pero al menos si sabes que quieres conseguir un balance, tienes más chance de lograrlo que la persona que no tiene puta idea de qué está haciendo. O sea, al menos tienes las ganas de hacer las cosas bien.
Espero que les haya gustado este episodio de hoy. Quiero revisar sus comentarios y por qué otros motivos creen que las mujeres utilizan a los hombres. Recordarles también que si quieren pedir mi audiobook de cómo dejar de ser una putita, donde les enseño cómo trabajar, estudiar, fornicar y entrenar desde casa, pueden pedirlo al WhatsApp más 51 9890 23 986. Y para la gente que quiera mi asesoría en temas fitness, solamente en temas fitness, al más 51 también, al mismo teléfono, al mismo WhatsApp. Si quieren seguirme en Instagram como Tío Balta, y estos podcasts los encuentran en inglés también en Google Podcast y Spotify con mi nickname, me encuentran como Uncle Balta.